¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo, en el cual aprenderemos sobre la fuerza de ácidos y bases. Durante el video hablaremos sobre la fuerza de ácidos y bases, la medición de la fuerza de ácidos y bases, la relación entre las constantes de ionización, y el grado de disociación. Comenzaremos hablando sobre la fuerza relativa de los ácidos y de las bases. Svante Arrhenius desarrolló la teoría de la disociación electrolítica. Según dicha teoría, un electrolito es una sustancia que al disolverse en agua, da lugar a la formación de iones. Los electrolitos pueden ser débiles o fuertes, según estén parcial o totalmente ionizados o disociados en medio acuoso. Esto nos permite dar una primera comparación de la fuerza de un ácido o de una base, ya que todos los ácidos y las bases son electrolitos. De esta forma podemos decir que un ácido o una base es fuerte cuando en disolución acuosa se encuentra totalmente disociado, y que un ácido o una base es débil cuando esté poco disociado. Por otra parte, en la teoría de Bronsted-Lowry, un ácido es una sustancia que tiene tendencia a ceder un protón, mientras que una base tiene tendencia a aceptarlo. Sin embargo, esta tendencia de ceder o aceptar protones es muy variable. En pantalla se muestran las ecuaciones generales de disociación de ácidos y bases. Ácidos fuertes. El ácido clorhídrico, un electrolito fuerte, muestra gran tendencia a ceder su hidrógeno, por lo que en disoluciones acuosas diluidas, sus moléculas están ionizadas casi en su totalidad. Por este motivo, el ácido clorhídrico se denomina como un ácido fuerte. En pantalla se escribe la ecuación de disociación del ácido clorhídrico. Ácidos débiles. A diferencia del clorhídrico, el ácido fluorhídrico es un electrolito débil, con poca tendencia de ceder protones a las bases, por lo que no se disocia completamente, sino que una cantidad significativa del ácido fluorhídrico permanece sin disociar, mientras que el resto del ácido se disociará en los iones hidronio y fluoruro. En pantalla se muestra la ecuación de disociación del ácido fluorhídrico. En esta hemos colocado una doble flecha que significa que el proceso es reversible. Disociación de ácidos fuertes y débiles. Los ácidos fuertes se ionizan completamente en las disoluciones acuosas diluidas, debido a su gran tendencia a ceder iones hidrógeno. Los ácidos débiles solo se ionizan parcialmente, a causa de su débil tendencia a ceder iones hidrógeno, apareciendo un equilibrio entre las moléculas no ionizadas y los iones formados. A continuación mencionaremos los principales ácidos fuertes, entre los cuales tenemos los siguientes: el ácido yodhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido perclórico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, y el ácido nítrico. Por otra parte, algunos ácidos débiles, que podemos mencionar son: el ion hidronio, el ion bisulfato, el ácido fosfórico, el ácido fluorhídrico, el ácido acético, y el ácido carbónico. De modo semejante al de los ácidos, vamos a distinguir las bases fuertes de las débiles. Bases fuertes. Las bases fuertes muestran gran tendencia a recibir iones hidrógeno de los ácidos. Una disolución acuosa diluida de hidróxido de sodio, un electrolito fuerte, contiene casi exclusivamente iones hidróxido y sodio. Como consecuencia, es una base fuerte, ya que el ion hidróxido muestra una gran tendencia de recibir el ion hidrógeno, tal como se muestra en pantalla. Bases débiles. Por otra parte, las bases débiles tienen poca tendencia a recibir iones hidrógeno, apareciendo un equilibrio entre las moléculas no ionizadas y los iones formados. Hay muy pocas bases débiles solubles en agua. Una de ellas es el amoníaco. Una disolución acuosa de amoníaco contiene en equilibrio las moléculas no ionizadas y los iones hidróxido y amonio formados en la reacción con el agua, tal como se muestra en pantalla. Disociación de bases fuertes y débiles. Las bases fuertes se ionizan completamente en las disoluciones acuosas diluidas, debido a su gran tendencia a aceptar iones hidrógeno. Por otro lado, las bases débiles solo se ionizan parcialmente, a causa de su débil tendencia a aceptar iones hidrógeno, apareciendo un equilibrio entre las moléculas no ionizadas y los iones formados. A continuación vamos a mencionar algunos ejemplos de bases fuertes y débiles. Entre las bases fuertes tenemos el hidróxido de litio, el hidróxido de sodio, el hidróxido de rubidio, el hidróxido de calcio, el hidróxido de estroncio, y el hidróxido de bario, entre otros.
Por otra parte, entre las bases débiles podemos mencionar el ion clorato, el ion yoduro, el ion cloro, el ion nitrato, el agua, y el ion sulfato, entre otros. Medición de la fuerza de ácidos y bases. De acuerdo con la teoría de Bronsted-Lowry, las reacciones ácido-base se pueden considerar como reacciones de transferencia de protones entre ambas sustancias. El ácido solo actúa como donador de protones, en presencia de alguna base capaz de aceptarlos. A su vez, la base solo puede aceptar algún protón, si reacciona con un ácido que se lo transfiera. Esto significa que la fuerza de ácidos y bases depende de con quién estén reaccionando. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos reaccionar un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, con una base fuerte como el hidróxido de sodio? En este caso, el ácido tiene una gran capacidad de ceder iones hidrógeno, mientras que la base tiene una gran capacidad de recibirlos. Por lo que los iones hidrógeno cedidos por el ácido serán atrapados por la base, así que podemos decir que el ácido clorhídrico se comporta como un ácido fuerte. Pero, ¿qué pasa si el mismo ácido fuerte reacciona con una base débil, como el amoníaco? El ácido tiende a ceder una gran cantidad de iones hidrógeno, pero la base tiene una baja capacidad de aceptarlos. Por lo que solo una fracción de los iones hidrógeno provenientes del ácido serán recibidos por la base. De esta forma el ácido clorhídrico, ahora se comporta como un ácido débil. De acuerdo con esto, el mismo ácido se comporta como ácido fuerte o como ácido débil, dependiendo de con quién reaccione. Por esta razón, se dice que la fuerza del ácido es relativa. Entonces, si la fuerza de ácidos y bases es relativa, ¿cómo podemos saber la fuerza de un ácido o de una base, si ésta depende de con quién reaccione? ¿O cómo podemos establecer una escala para medir la fuerza de ácidos y bases? Esto lo podemos resolver, si medimos la fuerza de los ácidos y de las bases, frente a una sustancia de referencia, y esa sustancia es el agua. De forma cuantitativa, las fuerzas de los ácidos o de las bases pueden establecerse comparando las tendencias que tienen a ceder o a ganar protones frente al agua. Dicho de otra forma, la fuerza de ácidos y bases hace referencia al grado de disociación o ionización de estos, en disolución acuosa. Ahora vamos a explicar cómo se lleva a cabo la medición de la fuerza relativa en ácidos. La ionización de un ácido o de una base es una reacción de equilibrio, que lleva asociada una constante de equilibrio. Cuando un ácido monoprótico se halla en disolución acuosa, existe un equilibrio entre las moléculas de ácido no disociadas y sus iones en disolución, tal y como se muestra en la ecuación química mostrada en pantalla. A esta ecuación, le aplicamos la ley de acción de masas y obtenemos la siguiente constante de equilibrio. Por otra parte, la concentración del agua en disoluciones diluidas, es de 55.5 mol por litro, y permanece prácticamente constante, al variar la concentración del ácido. Por tanto, podemos incluir este valor dentro de la constante de equilibrio, de la siguiente forma. La constante K, característica de cada ácido, se llama constante de ionización o constante de acidez. El valor de la constante de ionización de un ácido, indica el grado en que se produce la transferencia de protones entre el ácido y el agua. Si el valor de la constante de ionización del ácido es muy elevado, como en el caso del ácido perclórico, entonces el equilibrio de la reacción está muy desplazado hacia la derecha, y en consecuencia, el ácido es muy fuerte. La ecuación correspondiente se suele representar con una sola flecha, que indica que el ácido se encuentra prácticamente disociado en su totalidad. Pero, si el valor de la constante de ionización es muy pequeño, como en el caso del ácido acético, las moléculas están poco disociadas, y el ácido es débil. En estos casos se establece un equilibrio entre las moléculas del ácido y sus iones en disolución. La ecuación correspondiente se suele representar con una flecha doble, que indica que se establece un equilibrio entre las moléculas del ácido y sus iones en disolución. Ahora, vamos a explicar cómo se mide la fuerza relativa en las bases. La fuerza relativa de las bases en disolución acuosa, se puede deducir observando sus constantes de ionización. Cuando una base cualquiera, se halla en disolución acuosa, se establece el equilibrio que se muestra a continuación. De acuerdo con la ley de acción de masas, la constante de equilibrio para esta reacción es
Si suponemos que la concentración de agua permanece constante, al igual que ocurría en los ácidos débiles, podemos incluirla en la constante de equilibrio, en donde Kb se denomina como constante de ionización de la base o constante de basicidad. De forma similar a K, un alto valor de Kb indica que estamos hablando de una base fuerte. Por el contrario, un valor pequeño de la Kb indica que la base es débil. A continuación, presentamos las constantes de acidez de algunos ácidos. Mientras más grande sea el valor de K, mayor es la fuerza del ácido. Hasta ahora hemos estudiado ácidos que tenían un solo hidrógeno ionizable, conocidos como ácidos monopróticos. Sin embargo, existen ácidos que poseen varios hidrógenos ionizables, llamados ácidos polipróticos. Algunos ejemplos son los ácidos fosfórico y sulfúrico. Su ionización tiene lugar mediante reacciones sucesivas en cada una de las cuales se ioniza un protón. Si alguna de estas reacciones no es completa, se produce un equilibrio con su propia constante de ionización. La base conjugada de cada reacción parcial se convierte en el ácido de la reacción siguiente. Por ejemplo, el ácido sulfhídrico tiene dos hidrógenos que puede ceder, pero no los libera al mismo tiempo, sino de forma secuencial, generando con ello reacciones sucesivas. Dichas reacciones se muestran a continuación. Primero, el ácido sulfhídrico al reaccionar con el agua, libera un ion hidronio y un ion sulfhidrilo. Esta reacción tiene una constante de acidez de 9.5 por 10 a la menos 8. Después, el ion sulfhidrilo reacciona con el agua para liberar el segundo ion hidronio y un ion sulfuro. Esta reacción tiene una constante de acidez de 1 por 10 a la menos 12. En las reacciones anteriores, podemos darnos cuenta de que la base conjugada de la primera reacción se convierte en el ácido de la segunda reacción. Además, en los ácidos inorgánicos el valor de la constante de ionización decrece conforme progresa la ionización sucesiva de los iones hidrógeno. A continuación, hablaremos sobre la relación existente entre K y Kb. Las constantes de ionización de las bases con frecuencia no están tabuladas, porque las podemos deducir fácilmente a partir de las constantes de ionización de los ácidos correspondientes. En el proceso de ionización de un ácido débil, la constante de ionización del ácido, K, y la constante de ionización de su base conjugada, Kb, se pueden relacionar de forma cuantitativa. Para establecer la relación entre las constantes de ionización, procederemos de la siguiente forma. Primero establecemos la ecuación química para la disociación acuosa de un ácido débil, y a partir de esta ecuación, escribimos la expresión para calcular la constante de acidez. Segundo, escribimos la ecuación de la disociación de su base conjugada en agua, y a partir de esta ecuación escribimos la expresión para la constante de basicidad. Luego multiplicamos y dividimos la constante Kb por la concentración de iones hidronio, y nos queda la siguiente expresión. De esta nueva expresión identificamos la presencia de la constante de acidez y la constante de ionización del agua. Reordenando la expresión, obtenemos que K por Kb es igual a Kw. De acuerdo con esta ecuación, si conocemos la constante de ionización de un ácido, K, y el producto iónico del agua, Kw, podemos calcular la constante de basicidad, Kb, de su base conjugada. Esta relación confirma que cuanto más débil es un ácido, más fuerte es su base conjugada, o viceversa. En la tabla que se muestra en pantalla, se muestran la constante de acidez de algunos ácidos, y la constante de basicidad, de su correspondiente base conjugada. Si en cada caso, multiplicamos las constantes de acidez y de basicidad, veremos que el resultado siempre es 1 por 10 a la menos 14. Finalmente, vamos a hablar sobre el concepto de grado de disociación. Otra forma de comparar la fuerza de los ácidos y las bases, es utilizar el grado de ionización, alfa, que representa la fracción de moles de ácido o de base que están disociados, es decir, la relación entre la concentración del ácido o de la base ionizados en el equilibrio y su concentración inicial.
En el caso de los ácidos monopróticos, la concentración del ácido que se ioniza es igual a la concentración en el equilibrio de los iones hidronio, o igual a la concentración en el equilibrio de la base conjugada. Amigos y amigas, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Suscríbete a nuestro canal, y comparte nuestros vídeos. Hasta la próxima.